Bienvenidos a todos a un nuevo webinar de la Pizarra del DT. En esta ocasión vamos a hablar con Francisco Paqui Meneghini, argentino, conocido en Chile por una gran trayectoria. Ha trabajado junto a Marcelo Bielsa, a Jorge Sampaoli, y hoy vamos a conversar sobre la formación técnica para dirigir en el fútbol profesional. Bienvenido, Paqui, un gusto tenerte acá. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos los que están presentes. Bueno, Paqui, vamos a comenzar con la charla, como estuvimos comentando. Luego de que vos hagas la exposición, va a haber una ronda de preguntas en la que todos van a poder mandar la suya en el chat o levantar la mano para hacerlo mediante audio y video. Comenzamos con la charla, sin más preámbulos, y bueno, adelante, Paqui. La idea cuando la gente de la pizarra del DT me invitó, le planteé hacer una conversación bueno, en este caso sería una exposición, pero después me gustaría que se sumaran, contando de mi experiencia, contar mi experiencia en el fútbol, un poco mi trayectoria. Imagino que muchos de los presentes son entrenadores o quieren serlo, entonces compartir mi experiencia, no intento ser, enseñar nada, ni más ni menos contar lo que es lo que ha sido mi experiencia y obviamente lo que está haciendo mi carrera. Así que bueno, comentarles mis inicios. Yo comencé en el fútbol con 17, 18 años. Quizá algunos han visto la historia por ahí, al ser compañero de la hija de Marcelo Bielsa. Siempre fui fanático del fútbol, más allá de fanático de un equipo, del fútbol en general, de ver muchos partidos, de ver más, quizá más de lo normal, de preocuparme o de interesarme por el juego. Y bueno, al conocer a Marcelo, él me invita a ver este mundo por dentro y sin que antes hubiese sido una intención, una pretensión, al conocer ese mundo, un segundo después de eso, ya tenía claro que era lo que quería hacer de mi vida para de ahí en más, digamos. Pero sí es verdad que quizá a diferencia de muchos de ustedes, que me imagino habrán hecho el curso de entrenador o lo estarán haciendo, en mi caso fue un poco al revés, se me presentó la posibilidad cuando vi el mundo del fútbol por dentro o vi todo esto que me mostraba Marcelo con su cuerpo técnico, bueno, no lo dudé y dije, esto es lo que quiero hacer de aquí en adelante. Tuve la suerte de tener gente muy buena alrededor mío, que me cuidó, me enseñó, me mostró el camino. No solamente Marcelo, que siempre fue muy generoso con los conocimientos, sino también la gente que lo rodeaba, el profe Bonini, que en paz descanse, es como un segundo padre para mí. Bueno, es muy importante, imagínense yo un chico de 18 años, de repente en un cuerpo técnico de selección, con jugadores de selección. Obviamente al principio me costó encontrar mi espacio, cometía muchos errores y ellos eran los que me iban guiando para hacer mejor mi trabajo y poder relacionarme mejor. Así que fue siempre estoy muy agradecido y siempre lo recuerdo, las personas que me fueron guiando y tomándose el tiempo de explicarme, de enseñarme, de marcarme el camino. Después, bueno, la experiencia más del punto de vista profesional, cuando recién comenzaba, obviamente uno está en modo esponja, digamos, quiere aprender, quiere absorber todo lo que ve, entonces estaba las 24 horas ahí con las antenas paradas para tratar de aprender todo, lo que podía, ver mucho fútbol, hacer muchas preguntas e ir desarrollando cosas. Ese fue un poco mi comienzo, quizá al revés de lo que se da generalmente, que es, bueno, quiero trabajar en el fútbol, estudio, empiezo y después llego al lugar. En mi caso se dio al revés. Después de que Marcelo decide no continuar acá en la selección de Chile, yo por un tema personal, ya estaba en pareja con mi actual esposa, decidí quedarme a vivir en Chile y ahí de alguna manera pasamos al siguiente paso o al siguiente punto quizá de la conversación o de la presentación, que es el aspecto de la formación. Ahí yo me encuentro con que, bueno, ya no trabajo más con Marcelo por una decisión personal
y me encuentro en el mundo fuera, digamos, del cuerpo técnico, y ahí descubro que la formación iba a depender mucho de lo que yo hiciera, digamos. Ustedes bien saben que el fútbol obviamente tiene un curso de entrenador, que ese sería la capacitación formal, pero de ninguna manera alcanza, de ninguna manera alcanza. Es el estudio formal, que obviamente hay que hacerlo, que brinda herramientas, que guía, que te da la posibilidad de conocer otras personas, de conocer profesores que te van a guiar, te van a orientar, te van a despertar ciertas inquietudes que son fundamentales, pero de repente me encontré con que el ritmo que teníamos en el cuerpo técnico de la selección chilena con Marcelo era muy alto, y de repente fui a trabajar a la U de Chile inferiores, y también trabajábamos mucho y muy bien, pero me faltaba ese espacio de la formación, decir, a ver cómo crezco, qué cosas nuevas veo. Y bueno, eso fue un gran desafío, y yo me planteé, es el desafío personal de seguir creciendo, de seguir ampliando la visión, de conocer más cosas, de no quedarme quizá con lo aprendido con Marcelo y no aferrarme a eso, sino tratar de aventurarme un poco y conocer otras ideas. Ustedes conocen bien las ideas de Marcelo, son muy claras, son muy claras. Él invirtió muchas horas de trabajo para desarrollarlas en cuanto a lo teórico, y también para desarrollar una metodología, y me parecía que valía la pena explorar otras cosas, otras maneras de ver el juego, otras maneras de entrenar, sobre todo buscando la propia, ¿no? Porque acá, bueno, somos 40 y algo de personas que estamos acá en este momento escuchándome a mí, y cada uno de ustedes seguramente tiene una manera de ver el juego que es propia, por más que hayan leído, por más que hayan estudiado, por más que hayan escuchado otros entrenadores. Hay un punto que es para mí lo que diferencia a los entrenadores, que es la visión propia. Podemos compartir ideas, muchísimas, pero nadie tiene una receta de cómo deben hacerse las cosas para otro, digamos. Yo tengo, sí, no tengo ninguna receta mágica, pero sí tengo una manera de hacer las cosas para mí. De ninguna manera pienso que esa forma le sirva a todos, ni mucho menos que sea la que tienen que hacer. Entonces, bueno, en esa etapa de formación traté de ver más cosas, salir un poco de esa zona de confort, conocer otros estilos de juego, conocer otras metodologías de trabajo, conocer otras maneras de ver el juego. También traté de entender filosofías o ideas de juego distintas a la que a mí me gustaba. Generalmente yo, bueno, al formarme con Marcelo, claramente la visión de juego es cómo nosotros dominamos el partido, cómo nosotros hacemos más goles que el contrario. Y bueno, y después con el tiempo me pareció interesante preocuparme por entender cómo piensa el otro perfil de entrenador. Quizá el entrenador un poco más precavido, que parte por neutralizar lo que hace el contrario, por la premisa de no recibir gol, y eso me fue dando herramientas para entenderlos mejor, para ver, en el caso de cuando me tocara enfrentarlos, cómo poder neutralizarlos, cómo poder vulnerar las herramientas que ellos desarrollaban. Bueno, fue un proceso muy, muy amplio, como dije al principio, un poco solitario, porque yo estaba ahí en la U y tenía como mi espacio de trabajo, y me bajaba mis partidos y miraba y apuntaba cosas y compartía, pero era algo más individual, más solitario. Y después me toca volver a la selección ya con Jorge Sampaoli como entrenador y con Seba Becasese de asistentes, y ahí todas estas ideas que venían dando vueltas, cómo hacemos esto, cómo cambiamos lo otro, y si le damos una vuelta de tuerca a esto, se dio, pero entre todos juntos. Y eso fue muy interesante también, porque entre todos construimos algunos cambios en la forma de ver el juego, romper con ciertas estructuras que teníamos todos muy en la cabeza, y creo que nos limitaban un poco como grupo de trabajo, y entre todos le fuimos dando esa vuelta a través de ver partidos, de ver a nuestro propio equipo, de ver a los rivales, de proyectar a dónde queríamos llegar. Eh, y bueno, fue un proceso muy rico y muy interesante. Entonces, si tuviera que resumir el ítem de la formación, me parece que es fundamental escuchar mucho, escuchar, estar con las antenas paradas. Yo al principio, sobre todo al principio, me sigo formando, pero al principio me podría asegurar que escuché y vi absolutamente todo lo que se podía escuchar y todo lo que se podía ver. Entrenador que estaba hablando lo escuchaba, entrenador que había un video en internet lo veía,
Sí es verdad que ahora, como entrenador, sigo consumiendo cosas y veo que hay un nivel de información altísimo, que cuando yo empecé no era así. De hecho, los partidos eran más difíciles de conseguir, ni hablar de editarlos. Entonces ahora lo que veo, que hay una cantidad infinita de información, de análisis, y eso, por un lado, está bueno, porque el acceso es mucho más fácil, pero al mismo tiempo creo que es importante hacer el ejercicio de seleccionar, no sé, qué entrenadores me gusta seguir, qué analistas del juego me gusta seguir, porque si no con tanta información, a mí mismo me pasa a veces que me encuentro viendo cosas y yo, ¿cómo llegué acá? ¿En qué momento me puse a ver esto? Y quizá una análisis más interesante lo corté a la mitad. Bueno, claramente vivimos en la era de la inmediatez y todo esto de las redes y la multiatención hace que estemos todo el tiempo como que un video, ya aunque sea un poquito más largo, ya lo queremos cortar, y me parece que hay que hacer ese ejercicio de la paciencia, de decir, bueno, a ver, estas personas que analizan el juego me interesan, las voy a ver, las voy a escuchar, las voy a ver, y me voy a focalizar en eso, y no tratar de ver 4.000 cosas que quizá dispersen uno. Muy importante la autoexigencia, intentar ser cada día mejor, insisto, en el momento que yo por lo menos lo siento así, en el momento que empiezo a ver que me empiezo a encerrar en mis propias ideas, es el momento que trato de sacudirme y ver otras cosas. En el momento que ya veo que todo empieza a ir en la misma dirección y todo cierra y empiezo a ver las mismas cosas y empiezo a ver los equipos que solamente me gustan en relación a lo que yo pienso, es cuando intento sacudirme y ver a otro que lo hace distinto y cuestionarme. No para copiar, ¿no? Porque tampoco creo en eso, tampoco creo decir, a ver cómo juega el Salzburgo, y juegan así, bueno, esto funciona, y vengo acá y lo aplico. Porque todos estamos en contextos totalmente distintos, seguramente acá entre todo lo que estamos hay gente de distintos países que trabaja a distintos niveles, entonces no necesariamente lo que funciona en un lugar va a funcionar en otro, y no necesariamente lo que no funciona en un lugar no va a funcionar en otro, entonces el contexto y reconocer a dónde estoy es lo más importante de todo. Pero sí ver. Yo digo, lo hablo siempre con el cuerpo técnico, miremos, siempre con la intención de ampliar la mirada, que la mirada sea lo más amplia posible. Entonces vemos jugar un equipo con línea de tres, como pasó ahora con el equipo, uy, se me fue el nombre, el equipo de la Premier, que la temporada pasada jugó con la defensa de tres y atacaban los centrales. Iban al ataque y hacían desdobles por afuera de los centrales. Se me fue ahora el nombre del equipo rojo y blanco. Bueno, seguramente lo vieron. Brentford, ahí, bueno, no, pero es Brentford no, Sheffield, ahí puso Maxi Fernández, Sheffield, muchas gracias Maxi. El Sheffield, que ascendió a la Premier y los centrales atacaban por la espalda de los carrileros, algo que yo particularmente había visto muy poco, por no decir que no lo había visto nunca. Entonces nosotros como cuerpo técnico lo analizamos eso, hicimos el análisis, y analizamos el equipo, analizamos en qué momento del juego hacían eso, analizamos qué implicaba para ellos, qué implicaba para los rivales. ¿Lo hemos aplicado? No lo he aplicado. Pero, como cuerpo técnico, esa opción está en nuestra cabeza. Sabemos que rompimos una estructura. Yo hasta ese momento pensaba a los marcadores centrales de una defensa de tres como algo más estático, como un soporte, quizá como por momentos haciendo una defensa de cuatro, pero no esto de pasar por la espalda al carrilero. Entonces lo vimos, rompimos esa estructura. Eh, y así con un montón de equipos, Como digo, no con el objetivo de copiar y pegar, sino ampliar la mirada. Y cuando decís, bueno, a ver, no se puede jugar no se puede jugar sin delantero. Sí, hay equipos que juegan sin delantero y lo hacen bien. No se puede jugar con defensa de 5 si los carrileros no son de ida y vuelta. Sí se puede, porque hay equipos que lo hacen y bueno. Entonces, ahí dice Fidel, Argentina de Bilardo, claramente también, era un equipo también que en su momento hizo esa defensa de tres y fue una respuesta, la defensa de tres fue una respuesta a cambios tácticos que se iban dando en el mundo del fútbol, ya empezaban a dejar de estar en los extremos y los equipos pasaban a jugar con dos delanteros, entonces la defensa de tres tenía más sentido que la de cuatro para Bilardo, porque también estaba relacionado con una manera de defender.
Pero bueno, en el fondo es, si lo tengo que resumir, ampliar la mirada. Ampliar la mirada, tener la cabeza lo más abierta posible. ¿Para qué? Para que cuando yo llego a un equipo, y ahí sí quizás podemos pasar al ítem de ideas sobre el juego, hay unas ideas o una manera de ver el juego que es propia. Y tiene que ver para mí con lo más general. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál es tu idea de juego? No tengo una idea de juego. No tengo desarrollado cómo hay que hacer las cosas en el juego. Sí lo tenía al principio y lo fui desarmando a medida que íbamos avanzando como cuerpo técnico y desarrollando cosas. Tengo ideas sobre el juego. Para mí, ideas sobre el juego, por ejemplo, bueno, mi intención siempre es llevar el juego como equipo al campo contrario. En las mejores condiciones para mi equipo y en las peores, obviamente, para el contrario. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y eso siempre va a depender de los jugadores que tengamos. Entonces, no tengo una idea de que haya que jugar con extremos, no tengo una idea de que haya que jugar con un 9, no tengo una idea de que haya que jugar con 2, ni que con línea de 3, ni con línea de 4, pero sí hay ciertos principios que yo digo, bueno, yo como entrenador, como dije al principio, debido a mi formación con los entrenadores que trabajé, yo veo el juego de cómo yo, cómo mi equipo y yo como entrenador hago, organizo a un equipo para que colectivamente dominemos al contrario y tengamos más probabilidades de ganar el partido. Y para ganar el partido tenemos que hacer goles, porque lo dice el reglamento, gana el equipo que hace más goles. Ahí ya la filosofía o la idea de juego la emparento directamente con el objetivo que tiene el juego, que es ganar. Entonces, si yo parto de la premisa, así lo veo yo, si yo parto de la premisa de no recibir gol y cumplo esa premisa, aún así puede ser que no, cumpliendo la premisa, no consiga el objetivo del juego, que es ganar. Si yo parto de la premisa de hacer el gol, o de hacer más goles que el contrario, siempre que consiga esa premisa y siempre que la logre respetar, voy a ganar el partido. Porque así lo dice el reglamento. Gana el que hace más goles, no el que menos recibe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es muy abierto y cada uno tendrá su opinión y de último vamos a buscar ese primer gol y después vemos, después de ese primer gol, cómo lo desarrollamos, pero así veo el juego. Entonces, para llevar el juego a campo contrario, hay que llevarlo con la pelota, obviamente, porque muchas veces hablamos de muchas cosas y nos olvidamos que se juega 11 contra 11 con una pelota. Entonces, ¿cómo yo llevo la pelota? ¿Cómo mi equipo lleva la pelota a campo contrario en buenas condiciones? Bueno, ahí hay que organizarse para eso. Y obviamente tiene que ver con, como decía antes, qué jugadores tengo. Tengo jugadores arriba que permitan que la pelota saltee líneas y aún así no pierda calidad ese ataque, perfecto, aprovechémoslo. No tengo ese perfil de jugadores, bueno, la pelota tendrá que ir, pasar por estaciones previas para ir avanzando. Tengo mediocampistas que me aseguran pocas pérdidas, aprovechémoslo, quizá puedo sacar la pelota jugada de atrás con menos elementos, con menos jugadores. No tengo esa calidad y bueno, quizá tengo que montar una estructura un poquito más compleja, pero para que los jugadores tengan más recursos colectivos y más opciones de pase para sacarla. No tengo opciones claras de sacarla, bueno, ¿cómo la llevamos a campo contrario? Quizá con envíos más directos y ejerciendo una presión cuando cae. Pero el objetivo de mis equipos siempre va a ser que el partido se juegue lo más cercano posible al arco del otro equipo, en las peores condiciones para el rival y en las mejores para nosotros. Para que se dé ese ciclo del juego que es continuo y no para nunca, que, que determine o que termine en que nosotros tengamos más probabilidades de hacer gol que el equipo contrario. Y ahí, en esa idea sobre el juego, también tiene que ver mucho la visión con la cual analizamos. Y ahí, ustedes, todo ya lo tenemos claro y está repetido ya hasta el hartazgo, que no existe ataque, no existe defensa, que no existen esos momentos, que son, porque el reglamento no los define, pero lo decimos, pero a la hora de ver el juego, lo seguimos utilizando. Entonces hablamos cómo ataca este equipo, cómo defiende este equipo, cómo transita este equipo. Qué buenas las transiciones, ahora escucho también todo el tiempo, las transiciones rápidas, la transición es rápida. Y la transición, es una pregunta que he amado yo con mi cuerpo técnico, la transición, ¿cuándo empieza y cuándo termina?
cuando mi equipo está disponiendo la pelota y voy a campo contrario y la dejo de disponer porque el rival presionó o lo que sea, y en ese momento que mi equipo deja de disponer la pelota, ¿en qué momento la transición deja de ser una transición? Entonces es muy gris toda esa situación. ¿Por qué? Porque no existe, en el reglamento no está puntualizado que exista el ataque, que exista la defensa, que existan las transiciones. El único momento que quizás sí se podría identificar por reglamento es el balón detenido, porque cambian las condiciones reglamentarias. Hay una barrera, hay una distancia que se debe mantener, eso me da unas ciertas condiciones. Pero después, durante el juego, no es como otros deportes que en el handball existe el ataque pasivo. O sea, hasta el equipo que dispone de la pelota necesariamente tiene que hacer ciertas cosas porque si no va a ser penalizado. En el básquet hay 24 segundos para atacar. Una vez que se pasa a la mitad del campo no se puede volver. Bueno, ahí ya sí empieza, el mismo reglamento te va fomentando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no se puede decir ataque y defensa? Claramente sí, porque tenemos que hablar sobre el juego. Y en el momento que empezamos a poner palabras, inevitablemente empobrecemos el deporte, porque es un deporte complejo y en el momento que yo lo empiezo a explicar a través de palabras o intento explicar a través de palabras, lo empobrezco. La idea es, para mí, lo que intentamos hacer nosotros, empobrecerlo desde el lenguaje, porque lo empobrecemos, pero sin perder esa visión global del juego, que no es ahora defendemos, ahora atacamos, ahora transitamos, ahora esto, ahora lo otro. Esa visión de ser un equipo, nosotros intentamos siempre, y lo decimos, ser un equipo armónico, un equipo coherente, un equipo que todo el tiempo vaya en la misma dirección. Intento dominar el partido, entonces cuando dispongo de la pelota, voy a hacer determinadas cosas. Cuando no dispongo de la pelota, voy a hacer unas determinadas cosas en la misma dirección. A veces veo equipos que quieren recuperar la pelota rápido cuando la pierden, pero no generaron las condiciones previas. Entonces no se trata, o veo entrenamientos también, cuando estoy sin trabajo trato de ver entrenamientos, y he visto entrenamiento de entrenar la transición defensiva. Entonces se monta un ejercicio para que el equipo pierda la pelota. Y la mejor transición defensiva es que el equipo no la pierda. Esa es la mejor transición que puede existir, que el equipo no pierda la pelota. Entonces terminamos desvirtuando el juego y descuartizándolo en pequeños momentitos y los entrenamos todos separados, pensando que después eso se va a juntar mágicamente. Y mientras menos lo descuarticemos, más armónico y más coherente va a ser el equipo. Pero bueno, la verdad me fui un poquito por las ramas. Y el último ítem que quería comentar, que va muy en la mano de lo que estoy hablando ahora, es de la evolución de un entrenador. Insisto, para mí es mi forma de ser, es mi forma de ser entrenador y no pienso que sea la única, ni la mejor, ni mucho menos, ni la adecuada para otros. Yo soy una persona bastante inquieta y no me quedo nunca en las ideas, no me quedo nunca en las ideas, nunca en lo que yo ya hice, no me quedo nunca con eso. No, me aburre, necesito estar en movimiento, ver cosas, porque tampoco voy a dirigir 2 veces al mismo equipo porque ahora estoy dirigiendo a Unión La Calera, que ya dirigí en el 2019, pero no es el mismo equipo, es el mismo club, pero no es el mismo equipo, son distintos jugadores, aún los jugadores que permanecen desde el plantel ya son distintos, porque pasaron 2 años y ya han evolucionado como jugadores. Yo soy otro entrenador que el que estuvo en 2019. Entonces, para mí es fundamental eso. Yo le digo siempre al cuerpo técnico. Hay dos frases que matan al entrenador. Una es me dio resultado. Me dio resultado, te mata como entrenador. Para mí, cuando te decís, bueno, a ver, ¿y por qué vamos a presionar así? Y porque me dio resultado en tal equipo. No, es cuando, para mí no. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de analizar la realidad. Estoy haciendo algo porque me dio resultado en otro contexto, con otros jugadores, en otras circunstancias. Eh, entonces, esa es una frase que, que le hace mucho daño al entrenador porque es el principio del estancamiento del entrenador. Es cuando ya en algún momento quizás las cosas se me dieron y quizás las cosas se te dieron en cuanto a resultados, no necesariamente quizás a un gran proceso. Y ahí te empezaste a empobrecer como entrenador porque
inconsciente o conscientemente pensás que encontraste la fórmula para obtener resultados, y eso no existe. Y la otra frase que hace mucho daño es le dije, que pasa mucho en los entrenamientos, sobre todo pasa en los partidos. Cuando un jugador comete un error, el entrenador diciendo, le dije que hiciera tal cosa, le dije que cerrara, le dije que tocara, le dije tal cosa. Y yo me pongo un poco también en el rol de los dueños de los clubes, o los presidentes, o los directores deportivos, que son un poco nuestros jefes, si le queremos llamar así, a los de los entrenadores. Y yo si escucho que un entrenador en el partido dice, le dije al jugador que hiciera tal cosa y el jugador no lo dijo, lo citaría a una reunión y le diría, bueno, tu función ¿cuál es? Hacer que las cosas funcionen. Y si vos le dijiste al jugador X cosa y el jugador no lo está haciendo, es responsabilidad tuya como entrenador, no como el jugador, no del jugador. Entonces ese le dije, siento yo que el entrenador se saca toda la culpa, yo ya lo dije, yo ya lo dije y ya está. Y las personas no funcionamos así, no funcionamos, porque yo diga algo no pasa por arte de magia ya a incorporarlo a la otra persona. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso de entendimiento del juego, tiene que haber un proceso de entendimiento de las situaciones del juego, y cuando un jugador necesita quizá una conversación, otro jugador necesita un entrenamiento, otro jugador necesita 20 entrenamientos, otro jugador necesita la sesión y el entrenamiento, la sesión de video y el entrenamiento, y otro jugador capaz que no logramos dar el clavo en todo el proceso, porque no le logramos despertar lo que le queremos despertar. Pero bueno, intenté en estos 4 puntos contar mi experiencia, al principio de cómo fui creciendo como profesional, qué pienso sobre la formación del entrenador, que no se acaba nunca, qué pienso sobre la idea de juego, que en el fondo en la pandemia vimos muchas charlas de estilos de juego. Este es mi estilo de juego y así lo entreno. Yo no tengo esa charla. No tengo esa charla porque en el momento, ¿por qué no la tengo? Porque en el momento que yo hago esa charla, en el momento que capaz que alguno de ustedes la tiene, en el momento que vos querés hacer un PDF o un PowerPoint o un Keynote, lo que sea, sobre tu estilo de juego, empezás a escribir, ¿no? Empezás a aterrizar tus ideas. Y en el momento que las empezás a aterrizar, esas ideas empiezan a transformarse en rígidas, porque ya pasaron al papel. Entonces, cuando yo hablo de la salida, mi salida como entrenador, y las tengo que llevar a un papel, no puedo escribir todas las salidas que han hecho mis equipos según los jugadores que tenía. No puedo escribir eso en el papel. Entonces tengo que teorizar. Y en el momento que teorizo, empiezo a perderme de la complejidad que tiene el juego, que son los jugadores que van a hacer esa salida. Entonces sí, lo que tenemos escrito y aterrizado son ideas sobre el juego. Bueno, para salir de atrás, ¿cuál es el objetivo de la salida? El objetivo de la salida es hacer el gol. Hacer el gol al arco de los otros. Si no puedo hacer el gol al arco de los otros, por lo menos que me lleve a campo contrario, la salida. Bien, ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué jugadores tenemos? ¿Qué tipo de presión recibimos? El objetivo de la presión, hacer el gol en el arco de los otros. Si no puedo hacer el gol en el arco de los otros, por lo menos que el rival no progrese. Bien, ¿cómo hago eso? ¿Qué jugadores tengo? Y así vamos desarrollando un poco el proceso de acompañar al equipo, escuchar al equipo, y cuando digo escuchar al equipo, no me refiero a lo que los jugadores digan necesariamente con la boca, sino a lo que dicen con los pies, en los partidos. Ahí el equipo habla y va pidiendo cosas y va marcando el rumbo. Y ese proceso es muy rico y ese proceso para mí hay que vivirlo. Si yo llego a un equipo, por más que yo me haya mirado todos los partidos, ahora por ejemplo yo llegué a Unión La Calera, claramente había visto todos los partidos de ellos, y tenía una opinión o una visión sobre todos los jugadores del plantel. Pero esa visión tiene que ser abierta, porque en el momento que yo los empiezo a entrenar, tienen que aparecer cosas nuevas. Si el entrenamiento es bueno y es abierto, van a aparecer nuevas capacidades de los jugadores. Si yo llego con un librito y digo, bueno, Octavio Rivero, juega así, juega así, juega así, juega así, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Entonces vamos a hacer un entrenamiento para que él haga lo que yo creo que tiene que hacer. Y el entrenamiento es cerrado, es rígido y va dirigido ahí.
bueno, va a terminar pasando lo que yo quería que pasara, pero no me abrí a conocer al jugador en su totalidad, que nunca se termina de conocer al jugador porque están en constante movimiento y en constante cambio, pero abrirse a esa posibilidad de que me sorprenda el jugador. Cuando hacemos juego de posición o conservaciones de pelota o rondos, de comodín, ¿a quién ponemos? Siempre ponemos a los mejores, a los que mejor controlan, a los que mejor pasan. Entonces, ¿y cómo yo descubro si hay un jugador que controla y pasa bien o que tiene buena recepción o buena interpretación del juego en el medio campo si nunca lo paso por ahí? Si pongo siempre al bueno en el medio o al que ya sabemos que es bueno. Entonces, ponemos de comodín al que ya sabemos que es bueno, eh, ese entrenamiento no es desafiante para él porque se ve expuesto a lo que ya sabe hacer y lo sabe hacer muy bien, entra en su zona de confort y quizá hay alguno de los otros que podría pasar por ahí, podría mejorar, podría ampliar su bagaje de recursos como jugador. Es obviamente si lo amplía el jugador se ve beneficiado el equipo, se abren nuevas posibilidades, pero no pasa porque estamos llevando todo el tiempo al entrenamiento a lo que ya habíamos visto o a lo que ya pensábamos de los jugadores. Así que bueno, eso es lo que le quería comentar. Traté de resumir un poco las cosas que me parece que les podían llegar a interesar como entrenadores o como futuros entrenadores, y bueno, ahora estoy totalmente abierto a conversar de lo que quieran. Bueno, tenemos ya algunas preguntas que han ido dejando en el chat, pero me gustaría empezar con Luis, que está solicitando para que le activemos el audio. Hola Francisco, pues más que todo felicitarte. La trayectoria que has tenido y más que todo con Marcelo y Jorge Sampaoli, pues dice mucho, la verdad. Felicidades, la verdad, excelente trayectoria a mí, pero yo tengo una pregunta porque tengo esa curiosidad. ¿Cuál sería como que esa enseñanza o ese consejo que te impactó mucho estando con Marcelo y con Jorge Sampaoli? ¿Cuál es el que te marcó mucho para que tú puedas seguir con tu trayectoria adelante? Bueno, fueron muchos momentos que compartimos, muchos partidos, muchos entrenamientos, muchas conversaciones, pero hay una cosa que me dijo Bielsa cuando yo estaba iniciando y que siempre me quedó. No hice lo que me dijo porque la verdad que no me dio el tiempo, pero intenté sacar la lección. Él me dijo, si usted quiere ser entrenador, le sirve más la carrera de psicología que la carrera de profesorado de educación física, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí me parece que hay mucho de lo que es el entrenador. Generalmente vamos por rutas o caminos más tradicionales. Quiero ser entrenador, estudio preparación física, estudio el curso de técnico. E insisto, no estoy diciendo que no hay que estudiarlo. No estoy diciendo, no, que querés ser entrenador, no estudié el curso técnico. No, hacelo, está bueno, seguramente va a haber aprendizaje. Pero hay otras cosas que impactan muy fuerte en el trabajo del entrenador y no necesariamente tienen que ver o con las ideas sobre el juego, o con la metodología, o con eso. Perfecto. Y del de Jorge Sampaoli, no sé si también te dejó algo que también te impactó. Mucho, mucho, ¿no? Y no sé, así como lo que comenté recién de Marcelo, no recuerdo Sí. algo puntualmente, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de esto de ver de cómo veía el juego, de cómo todo el tiempo buscaba la mejora. Yo coincidí, cuando él estuvo en el proceso de la U de Chile, que es el proceso más exitoso de la U de Chile, yo estaba en divisiones menores y él estaba en el primer equipo. Cuando yo entraba al centro de entrenamiento, tenía que caminar y tenía que pasar por afuera de su oficina. Era una oficina que tenía como un vidrio, como un espejo, que se veía un poquito lo que pasaba dentro de la oficina. Se veía, si había alguien, Sí, se veía. sí, sí. Y yo pasaba, ganaban todos los partidos. Todos los partidos. Jugaba la U Copa Chile, ganaba. Jugaba Copa Torneo Nacional, ganaba. Jugaba Copa Sudamericana, ganaba. Y jugaba el partido a la noche, y yo el otro día llegaba, no sé, 7:30 de la mañana, y entraba, y el tipo estaba sentado ahí. Y al siguiente partido
ganaban a la noche y yo iba a entrenar al otro día con los chicos y pasaba y estaba ahí, y siempre estaba ahí, y siempre estaba ahí. Y eso me marcó mucho, y bueno, nunca lo hablé con él, pero me llamaba mucho la atención eso, de independiente de si el equipo ganara, perdiera, casi como digo, casi siempre ganaba, pero Ajá. independiente del resultado, al otro día a las 7:30 el tipo estaba ahí, y estaba intentando mejorar el equipo y mejorar a él como entrenador. Bueno, te leo una que dejó Francisco Saavedra en el chat, que dice, en su momento escuché decir a don Mario Salas que lo más relevante en la dirección es el manejo del camarín, pese al conocimiento que se puede adquirir. ¿Cómo es el manejo con los jugadores cuando uno no es futbolista? ¿Cómo cambia el contexto y de qué manera lo ven los mismos futbolistas? ¿Cómo llevas eso para lograr enseñarles, que te crean y ser el líder de tu plantel? Y una pregunta que en el fondo yo lo que veo, por lo que interpreto, la mayoría de lo que está acá no fue jugadores, no fue jugador profesional, y quieren ser entrenadores. Entonces, si ustedes han decidido ser entrenadores, imagino es porque se consideran a sí mismos con la capacidad para hacerlo. Entonces, el otro va a ver en ustedes partiendo por lo que ustedes vean en sí mismos. Si yo me paro delante de un equipo pensando, uy, yo no fui jugador de fútbol profesional, entonces, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me mirarán? No lo pienso eso yo, no lo pienso. En el momento que yo decidí ser entrenador, me formé, me capacité en todos los aspectos. Y sobre todo, tuve el sentimiento, la sensación de que estaba capacitado. Cuando tuve esa sensación, comencé mi carrera como entrenador profesional principal, previo, no me acuerdo cuántos años, de asistente de otros entrenadores. No estaba capacitado a los 18 años cuando empecé. Ahí si me hubiese tocado dirigir un equipo profesional, no estaba capacitado de casi ningún punto de vista. Cuando yo sentí que estaba capacitado, tomé la decisión, diseñé un camino y le di para adelante. Desde ese momento no pienso más en si fui jugador, si no fui jugador, si trabajé con Bielsa, si no trabajé. Soy yo, intento ser lo más honesto posible, no intento aparentar nada que no soy, y para convencer a los demás, que quizás es una palabra que no me gusta tanto, pero para que me crean, tengo que creer primero yo en mí mismo y en yo lo que planteo. Y para creerlo tengo que ser honesto. Entonces, es una pregunta que veo que surge mucho y tiene que ver con eso. Ser honesto, ser uno mismo. Si ustedes quieren ser entrenadores porque se sienten capacitados, darle para adelante, romper ciertos complejos. El jugador, como, como casi todas las personas, cuando hay una persona enfrente, lo examina. Y yo lo veo como parte de mi trabajo. Me paro adelante, empiezo a hacer el entrenamiento y te miran. A ver qué dice, a ver cómo lo dice, a ver cuando pregunto algo, cómo me contesta, a ver cuando las cosas no van bien, qué hace, a ver cuando las cosas van bien, qué hace. Pero uno no puede hacer un personaje, no puede formarse para hacer algo cuando gana, formarse cuando pierde, qué hay que hacer cuando uno gana, qué hay que hacer cuando uno pierde, cómo hay que decirle esto al jugador, cómo no hay que decírselo. Se va construyendo esa característica del entrenador, que coincido en lo que comentaban ahí de Mario Sala, es fundamental porque la relación con los jugadores y con el grupo en general es la puerta, es la puerta. Hay que abrir esa puerta. Una vez que se abre esa puerta, aparecen las otras cosas. Si yo no logro abrir esa puerta, puedo saber mucho de táctica, mucho de estrategia, pero la puerta está cerrada. No puedo entrar. Entonces, lo más importante, coincido, es eso. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches, gusto en saludarlo. Hola, Wilper, buenas noches. Mi consulta es, profe, en esta primera charla, cuando uno toma un equipo profesional, ¿qué se le dice al jugador? Porque hoy en día usted sabe que el jugador, ante lo único que se rinde es ante el conocimiento que tenga el entrenador de fútbol. Entonces, ¿qué nos puede dar algún consejo en esa primera charla cuando usted toma un equipo profesional? Bueno, eso es lo que acabas de decir, que el jugador se rinde ante el conocimiento, lo pongo en duda, lo pongo en duda. Ante una de las cosas que el jugador espera que uno lo ayude, obviamente. Tiene que saber de fútbol, entonces dice, bueno, a ver, ¿cómo me va a ayudar a mí a ser mejor jugador? Pero para mí es peligroso encarar esa primera charla con el afán de demostrarle al jugador determinadas cosas.
creo que lo que hablábamos antes, ser lo más honesto posible. Nosotros en la primera charla, yo todos los equipos que entreno, en la primera charla es bien cortita y le digo que les voy a dar 3 cosas hasta que, desde ese momento hasta que termine el proceso, y son las 3 que yo quiero recibir de parte de ellos, exijo y no transo. Son respeto, honestidad y trabajo. Yo les aseguro que esas 3 cosas se las voy a dar hasta el día que me vaya. Y son las 3 cosas que les exijo a ellos que me den. Eso no se negocia. El respeto, la honestidad y el trabajo no se negocia. No, son los 3 pilares sobre los cuales nos movemos. Después, cuánto conocimiento tengo, cuánto los puedo ayudar, ellos lo van a ir viendo en el proceso. Yo no puedo llegar con el afán de en 2 días querer demostrarle un montón de cosas. Se va dando. Y si uno tiene capacidad, ellos se dan cuenta a los 3 segundos. Si uno es inseguro, se dan cuenta a los 3 segundos. Si uno quiere aparentar algo que no es, se da cuenta a los 3 segundos. Entonces, según mi opinión, ser lo más honesto posible. Ser lo más honesto posible. Si uno está ahí, partiendo siempre de la base de que si uno está ahí, si vos, Wimper, estás parado en su momento frente a un grupo de jugadores, es porque te considerás capacitado para hacerlo. ¿No? No te vas a parar frente a un grupo de jugadores pensando que no lo estás capacitado, porque uno no va a tomar un desafío que no se... Entonces, estás capacitado, te formaste, te llegó la oportunidad, dale para adelante, no pensar tanto en lo que va a pensar el otro, porque terminamos cayendo mucho en la suposición. ¿Qué estará pensando cuando yo le di? Hacer lo mejor posible que uno piensa y después hay un montón de cosas que fluyen solas. Claro, sí, porque siento que, bueno, obviamente que muchos entrenadores hay, bueno, que no fueron jugadores de fútbol, pero siento que la persona que sea o no sea, no te garantiza ser un buen entrenador, haber sido un futbolista profesional. Porque para mi entender, estoy convencido de que una persona haya jugado fútbol profesional o no haya jugado fútbol profesional, si tiene la capacidad de convencer, va a convencer a sea o no sea jugador de fútbol profesional. Completamente de acuerdo. Pero no haber si en el fondo se han ido rompiendo ciertas estructuras que eran que el que no había sido jugador quizás tenía un cierto techo como entrenador. De hecho, lo estoy viviendo yo en carne propia. Yo no fui jugador y soy entrenador profesional. Pero tampoco considero que el no haber sido jugador de fútbol y quizá comenzar más temprano y hacer otro camino, tampoco es más meritorio, digamos. Porque veo que se está intentando en un momento como dar vuelta ahora a la tortilla y parece como que el fútbol tiene que ser estudiado, digamos, a nivel científico, y tampoco es eso, es el equilibrio entre las dos situaciones, y ni haber sido jugador te habilita para ser un buen entrenador, y no porque uno no sea jugador y estudie quizás más que otro, tampoco te garantiza nada. En el fondo, creo que es importante reconocerse a uno mismo, cómo soy yo, a dónde está mi potencial, dónde puedo crecer más y darle por ese lado. Claro. Profe, lo último, profe, para usted, ¿las divisiones inferiores deben jugar como el primer equipo o el primer equipo debe jugar como juegan las inferiores? Bueno, es una pregunta que la respuesta depende muchísimo del lugar. ¿A dónde estamos? ¿Quién es el entrenador del primer equipo? ¿Cuál es el proyecto? Pensando así en blanco, yo creo que los jugadores de divisiones menores debieran ser formados para que dominen la mayor cantidad de recursos en el juego. Y eso no tiene que ver ni con un sistema de juego, ni con una sola forma de jugar, sino que los jugadores sean lo más, ¿cómo podría ser? Que las inferiores, el proceso de inferiores, ayude a que los jugadores saquen su máximo potencial en ese proceso y lleguen al primer equipo lo más completo posible. Entonces, después cuando llegan al primer equipo, el primer equipo se nutre de esos jugadores. Si yo preparo a los jugadores para jugar en una sola forma, puede pasar que el primer equipo vaya en otra línea y quizá no me sirva, digamos. Que los jugadores sepan jugar lo mejor posible, independiente de una idea o de otra, lo más abierto posible que sea. Pero, ¿eso qué exige? Exige mucha capacidad de parte del entrenador. Lo más fácil, pienso yo,
es ser rígido e ir en una sola dirección. Este es mi librito y así lo hago yo, y así lo hacemos, así se presiona, así se ataca, así se defiende, y le damos para adelante. Pero ahí creo que no se explora todo el potencial del jugador. Vale, profe, claro, súper claro. Gracias, profe. Bueno, de nada, Wimper. Gracias, Wimper. Vamos con una consulta de Raúl Guedes, que la mandó por el chat. Dice, ¿cuál debe ser la posición de un DT si la gerencia de un club le impone un sistema de juego, metodología de entrenamiento y hasta los jugadores? Bueno, volvemos a lo mismo. Si yo ya estoy contratado, ¿no? Y si el club tiene como política una idea de juego concreta y más dirigida hacia un estilo, lo que sea, y hay una política de fichaje que tiene que ver con el club más que con el entrenador, y yo estoy ahí, es porque yo acepté esas condiciones, pienso yo, ¿no? Ahí la postura tiene que ser respetar el acuerdo. Distinto sería que yo dice, bueno, a ver, uno se reúne. ¿Acá cómo se ficha? No, se ficha, hay una secretaría técnica, pero se conversa con el entrenador, se va consensuando, bien. Y después no se respeta el acuerdo. Pero si me avisaron antes de llegar que esas eran las condiciones, me parece que si uno las aceptó, no hay mucho que decir. Lo que pasa es que son situaciones, como digo, son situaciones muy en el aire. Estamos hablando no puedo responder con un manual, porque sinceramente yo no lo tengo. Voy intentando responder a las situaciones que se van presentando en mi profesión, pero no tengo una guía ni un manual de cómo deben hacerse las cosas. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien acá desde Punta Arenas escuchándote y bueno, fue fortuita la forma de llegar a la charla y o sea, yendo a lo que tú presentaste, es bastante interesante escuchar esta manera o esta concepción del fútbol que tú has construido desde un inicio. Y yo hoy en día soy seguidor, me gusta ver los equipos que juegan bien en el fútbol chileno y obviamente Calera, evidentemente, aparte está en el primer lugar. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y, y se ve, o sea, ahora entiendo un poco desde lo que tú planteaste sobre no sé cuál es la palabra, pero eh, idea o forma de construir el fútbol de tu equipo no es basado principalmente, por ejemplo, en las tendencias metodológicas que hoy existen, como de la periodización táctica o entrenamiento estructurado. Entonces, o sea, según lo que entiendo, no sé si me podrías como contar un poquito más específicamente cómo es tu forma de trabajar con Unión La Calera. Bueno, ahí yo creo que hay dos ítems o dos cosas que son distintas. Una cosa es las ideas sobre el juego y otra cosa es la metodología de trabajo. Las ideas sobre el juego sería la teoría que pensamos sobre el juego y la metodología sería cómo esas ideas las llevamos a la práctica, digamos, y obviamente a los partidos, que es lo más importante. Entonces, microciclo estructurado y periodización táctica son metodologías de entrenamiento. Hay unos patrones metodológicos que te ordenan la semana de trabajo y hay, obviamente, situaciones que respetar para llevar a cabo esa metodología, que no tiene que ver con la idea de juego. Uno puede entrenar a través de la periodización táctica y puede jugar como a uno le parezca. Puede jugar a contraataque, puede jugar a ataque más construido, con la misma metodología de entrenamiento. Obviamente el entrenamiento tiene que tener coherencia con lo que uno intenta hacer. Nosotros, la forma de entrenar, tratamos que sea lo más abierta posible, lo más parecida al juego, y vamos nutriéndonos de la información que nos da el partido. Por ejemplo, nosotros jugamos con Serena el sábado. Ese partido nos da información y esa información intentamos plasmarla, capitalizarla en la semana para que el equipo vaya mejorando, con toda la información previa que tenemos de los otros partidos y con lo que nosotros proyectamos, que inevitablemente tenemos que proyectar como entrenadores. Yo tengo que visualizar hacia dónde va el equipo. Después voy corrigiendo más o menos según hacia dónde vaya el equipo, pero tengo que proyectar hacia dónde quiero que vaya, cómo quiero que juegue el equipo. Eso se conversa con los jugadores, se les plantea y se entrena.
No sé si quedó claro, Daniel. Sí, ¿y tienes alguna tendencia metodológica en tu No, preparación semanal? no, yo la verdad que hemos estudiado como cuerpo técnico la periodización táctica, microciclo estructurado. No dominamos ninguna de las dos como para decir esta es la que aplicamos. Insisto, no tengo un cuerpo técnico muy capacitado y justo en este caso en Unión La Calera hay un departamento de alto rendimiento, entonces me dejo ayudar y guiar mucho por ellos. Entonces yo lo que planteo es, bueno, mañana es martes, ¿no? Mañana martes. Según la semana, cómo está estructurada la semana, que no solamente depende de patrones metodológicos a la hora de entrenar. Por ejemplo, esta semana está anunciado lluvia, ¿no? Está anunciado lluvia en Chile, yo vivo en Chile, bueno, obviamente. Está anunciado lluvia muy fuertes durante varios días. Y vos me podrás decir, bueno, ¿y qué carajo importa que vaya a llover? Bueno, ahora te voy a explicar por qué sí importa. Porque nosotros tenemos 3 lugares de entrenamiento. El Estadio de Unión La Calera, que es sintético, un complejo deportivo de Calera, que es pasto natural, y una cancha alternativa también, que es de pasto natural. Entonces, si llueve mucho, hay una cancha que no la podemos usar y tenemos que ir al sintético. Y en el sintético, las cargas no pueden ser las mismas que en el pasto natural. Y por ende, los trabajos no pueden ser los mismos. Y hay jugadores que el ir al sintético les repercute negativamente o más negativamente que otros. Y en base a toda esa información, más los contenidos, entre comillas, contenidos o conceptos tácticos que querramos entrenar, más el partido que visualizamos que se nos va a dar, con toda esa información, armamos la semana de entrenamiento. No sé si se entendió. Sí, por eso cuando o sea, en el fondo decía sobre estas dos tendencias, porque entendí que tú no seguías ninguna. No, no, Entonces, claro, ahora me queda, no, no, de no, hecho, no, no sigo ninguna y yo digo, bueno, mañana, por ejemplo, nuestro entrenamiento de mañana es, nuestro entrenamiento de mañana es el equipo que jugó contra Serena, contra 11 jugadores que no iniciaron contra Serena, hacemos un cierre del partido. Vamos a visualizar en video conclusiones del partido y vamos a la cancha a darle cierre al partido. Obviamente, y vamos pasando por situaciones que el partido nos dejó, que hicimos bien y que hicimos mal. por ahí tu tendencia es como más hacia la periodización táctica, teniendo una idea porque estoy leyendo harto sobre eso, entonces, más Podría que ser, para... Mm. podría ser, pero por ejemplo, nosotros hacemos mucho trabajo de 11 contra 11, y bueno, la apreciación táctica habla de un momento de trabajo más sectorizado. Nosotros hacemos sectorizado siempre y cuando tengamos una semana muy larga. Cuando es más corta, generalmente sectorizado hacemos poco. Y bueno, como digo, no nos aferramos a una de esas tendencias metodológicas, sino que hay un departamento de alto rendimiento que analizan los datos y me van asesorando. Yo quiero entrenar tal cosa mañana. Bueno, me conviene entrenarla más dirigida, en el sentido de que si vamos a un 11 contra 11, intervenir mucho para que no se generen distancias muy grandes, entonces que sea todo más acotado y más concreto. Hoy este entrenamiento tiene que tener distancias, es nuestro día que las distancias tienen que ser más grandes, intensidades más grandes, entonces yo a lo que quiero entrenar lo adapto a esa situación, Sí, bueno, hoy es nuestro día en el que se tiene que sentir la intensidad, porque nos entrenamos para adaptarnos a un nivel al que vamos a competir, entonces me tengo que preparar. Me van asesorando en ese sentido y vamos armando las sesiones. Muchas gracias, Francisco, y me quedo con tu idea de siempre quitar ese sesgo que de repente como entrenadores nos vamos haciendo, estructurando tanto que después no podemos seguir creciendo. Así que muchas gracias, Francisco. Daniel, muchas gracias a vos. Gracias, Daniel. Tenemos muchas preguntas sobre el hecho de ser entrenador sin haber sido futbolista y vamos a resumirlas a todas en una que hizo Martín Aguayo, que dice, ¿cómo encaro a un club para pedir trabajo si no fui futbolista? Bueno, volvemos a lo mismo que cómo encaro a los jugadores. O sea, hay que
si uno, volvemos a lo mismo, estoy en la situación de que soy entrenador y considero que tengo la capacidad para que me contrate X equipo, es demostrarle a X equipo que estoy capacitado para entrenarlo. No importa si fui jugador o no fui jugador. En el momento que uno se desprende de algún cierto complejo, tampoco lo va a tener el otro, creo yo, en mi manera de ver las cosas. Si yo ya encaro la charla a ver cómo el otro, quizá el otro no tiene ese complejo, o quizá el otro no tiene ese prejuicio, y uno invierte energía en desarmar algo que no existe. Entonces, eh, si estás capacitado, te consideras capacitado para el cargo, demostrarlo en la reunión. Vamos a habilitar a Darío Altamirano para que te haga una consulta. Darío. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Darío. perfecto. Sí. Hola, profe. Bueno, yo me acuerdo de haberle entrevistado alguna vez cuando estaba en Audax Italiano, quizás ni siquiera se acuerda de mí. Así que... Sí, Darío, me acuerdo. ¿Cómo estás? Sí. Bien, todo bien. Profe, yo quería preguntarle, o sea, sabemos que en el fútbol tenemos siempre tres alternativas, o sea, podemos ganar, podemos empatar, pero también como podemos perder. Ahora, ¿cómo el director técnico maneja el camarín, por así decirlo, en situaciones de derrota? ¿Cómo uno, de hecho, lo evalúa? ¿Qué aspectos hay que revisar? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Cómo uno lo hace? ¿Cómo lo hace usted, por ejemplo, en ese caso? Bueno, ahí muy importante, en el fondo, todas las preguntas que podamos hacer en situaciones un poco abstractas, es difícil de responder porque hay derrotas y hay derrotas. Uno puede perder un partido en el que hizo prácticamente todo lo que quería hacer y, no sé, dominaste un partido, seguramente todos recuerdan un partido que un equipo domina casi todo el partido, hace prácticamente todo para ganarlo y se resbala un defensor y el jugador del otro equipo se va solo y gana 1-0 el otro equipo o empatan 1-1. Entonces esa es una derrota. Y después hay derrotas en que te sale todo mal, haces todo mal y te ganan 1-0 quizá también por margen estrecho, pero te tendrían que haber metido muchos más goles. O hay victorias en las que uno ganó y dice, la verdad, ganamos, pero ganamos porque el rival falló, ganamos porque el rival nos dio oportunidades, ganamos. Entonces, para mí, fundamental el equilibrio. El equilibrio y no perder la capacidad de analizar lo que uno piensa que pasó. Entonces, si yo me voy a guiar solamente por si ganamos, perdimos o empatamos, y no va a haber equilibrio en el análisis. Va a ser siempre en relación al resultado. Ganamos, está todo bien, empatamos más o menos, y perdimos, está todo mal. Y no es así. Y no es así. Y eso es lo que intento hacer yo, ser equilibrado. Entonces, cuando ganamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, alertar de cosas que cuando uno gana, quizá, por ejemplo, nosotros, el fin de semana, Serena casi nos mete un gol olímpico. Matías Fernández tiró un córner cerrado y pegó contra el costado de la red. Bueno, el posicionamiento de algunos jugadores nuestros no era el adecuado. Esa pelota no terminó en gol, pero no terminó en gol por algo externo, que es el rival, no por nosotros. Entonces lo que intento hacer yo, a pesar de que ganamos ese partido, es que los jugadores que no estaban bien posicionados entiendan que abrieron puertas para el rival. Y por ejemplo, para reforzarle esa idea, más allá de ver la imagen del partido nuestro, ellos reciben en esta semana, no sé si vieron el gol de que le metió Racing a Newell's. Racing le metió un gol olímpico a Newell's. Y ahí hay un error de posicionamiento del primer jugador que está en zona de Newell's y del arquero de Newell's. Y la diferencia entre ese gol y la situación nuestra es que en nuestro partido no entró. Pero nosotros no hicimos nada para que no entre. Entonces, a eso me refiero con el equilibrio, de analizar el proceso y no detenerse. Ganamos, está todo bien. Perdimos, está todo mal. Focalizarse en el proceso, que es lo que depende de uno. Bien. Eso era, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada, Darío. Gracias, Darío. Vamos a habilitar ahora a Maxi López. ¿El goleador? A ver, Maxi, me parece que no es tan rubio. Hola, Francisco. Buenas noches. Hola, Maxi. No, soy pelonero y casi pelado. Mucho gusto.
Bueno, igualmente. Un gusto, Francisco. La verdad es que para mí es un agrado poder escucharte. Te sigo desde Calera el 2018 cuando empezaste y tomé la decisión de meterme a estudiar de técnico de fútbol en INAF. Así que, y mi informe final fue sobre tu equipo, así que me gusta mucho el fútbol que tú haces y es un guía para mí, en verdad. Mi pregunta va relacionada con este binomio esfuerzo-recuperación porque tienes una seguidilla de partidos muy importante ahora. Te toca con la U el domingo y después te toca con Colo-Colo el día miércoles, el cual van peleando la punta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo gestiona esto del análisis del rival y análisis propio para poder llevárselo a los jugadores en tan pocos días? Porque solo hay, antes del partido del día miércoles con Colo-Colo, tienes solo lunes y martes, y después te viene el partido. ¿Cómo lo gestiona y cómo también gestiona el entrenamiento? Si también se lo da de forma visual a los jugadores. Bueno, sí, claramente, ahí cuando hay menos tiempo, ahí el entrenamiento, cuando hay 2 días, es prácticamente nulo, digamos. Es una recuperación de lo que hicieron y es como una preparación para lo que va a venir, pero muy, muy suave. Entonces ahí es importante la sesión de video, obviamente. Cuando es tan poquito tiempo, lo que intentamos es mezclar las dos cosas. En este caso sería mezclar lo que nosotros hicimos en el partido anterior con lo que va a ser el rival. Pensamos que va a ser el rival y sacar conclusiones más unificadas. Nosotros cometimos estos errores en presión y ellos salen así, si no ajustamos esto podemos sufrir, hay que ajustarlo de esta manera, tratar de mezclar los dos procesos. Cuando la semana es más larga, a uno le da la posibilidad quizás de cerrar el partido que pasó y más cercano al partido que viene, enfocarse en ese partido, porque hay más tiempo. Pero importante es la sesión de video. Y después como lo que intentamos hacer siempre es que el equipo respete una manera de jugar, no afecta tanto, porque lo que hacemos partido a partido son ajustes, pequeños ajustes, pero no es que decimos, bueno, a ver, este partido presionamos arriba con todo, este partido nos encerramos atrás, este partido salimos de atrás, pero el partido que viene toda larga, este partido lo que intentamos cuando la recuperamos es lateralizar. No, la idea general es siempre la misma, y lo que hacemos son ajustes. A ver, ¿dónde vemos que ellos son susceptibles para robar? Bien, este jugador. Atento a este jugador, ¿quién es el más cercano? Puede ser este, ahí le podemos robar. En este partido, en el que viene, no. Está en otro sector. Pero la forma de presionar, la forma de jugar, de todo va a ser siempre lo mismo. Entonces no nos afecta tanto en ese sentido, y ahí trato de aprovechar mucho la experiencia en selecciones, ¿no? Porque ahí en selección uno prepara los partidos en cuestión de muy poquito tiempo. Exacto. Y por último, el tema de, lo planteas en forma colectiva, porque igual los jugadores, hablarles mucho rato, se aburren y algunos no son muy quisquillosos a que les digan algún error que van cometiendo. Entonces, ¿lo hace de forma individual o todo lo hace de forma grupal? Las dos. Las dos. Hay una charla que es colectiva y ahí está todo lo que a mí me interesa que sepa el equipo. Todo. Y ahí cómo salimos, cómo presionamos, cómo tiramos los balones detenidos. Después, si hay un jugador que cometió muchas veces el mismo error individual y no me interesa que estemos 5 minutos machacándolo adelante de todos. Hoy, por ejemplo, nosotros jugamos el sábado, hoy tuvimos reunión con mis compañeros de trabajo y vamos repasando jugador por jugador. Alexis y Martín, bien. ¿Qué nos interesa? Que él sepa de su actuación. Hizo esto muy bien, perfecto. Video, se le envía y hay un feedback que se cierra. Tiene que haber sí o sí un feedback, conmigo o con alguno de mis compañeros. Y así, jugador por jugador. Este. No nos interesa ver todo lo que hizo, ¿no? Porque hay cosas que son quizás más intrascendentes. Las cosas importantes, tanto positivas, pongámosle, y negativas. Que él vea la imagen y que él entienda por qué estuvo muy bien o por qué estuvo muy mal. Y se dé ese cierre. Y obviamente después se relaciona con el entrenamiento. Y cuando entrenamos situaciones más de 11 contra 11, hacemos lo mismo. Ese entrenamiento se revisa y después se hace un análisis individual de los jugadores y se hace ese feedback. ¿Sí?
porque generalmente los errores de los entrenamientos se traspasan a los partidos, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Bueno, Francisco, muchas gracias y mucho éxito el fin de semana. Bueno, gracias. Gracias a vos, Maximiliano. Gracias, Maxi. Seguimos con una pregunta de Fernando Rodríguez, que dice: en la actualidad se habla mucho de lo importante que es la polivalencia de un jugador. ¿Qué tan factible cree que es esto para un jugador? Bueno, para mí, ahí volviendo a lo mismo que hablábamos antes del entrenamiento, es fundamental descubrir el potencial de ese jugador. Eso es lo que yo considero muy importante. Que no tiene que ver tanto con la posición, sino con lo que puede hacer el jugador en el equipo. Entonces, puede ser que un jugador de la posición, vamos a ponerle, de lateral izquierdo, pueda seguir jugando de lateral izquierdo, pero pueda aumentar la cantidad de cosas y recursos que tiene para jugar. Y eso tiene que ver con lo que vamos descubriendo en el entrenamiento. Tratamos de no aferrarnos tanto a las posiciones, que los jugadores no digan, yo soy lateral, yo soy mediocampista, yo soy esto, yo soy lo otro. Intentamos que descubran ese potencial. Y nosotros descubrirlo también, porque estamos en ese proceso. Entonces, yo en el último tiempo soy muy enfático con el cuerpo técnico en que entender que el jugador juega con sus propios recursos. El jugador, no podemos estandarizar todo. Los laterales derechos tienen que hacer tales cosas. Depende de qué lateral derecho, cómo es él. ¿Es rápido, es lento, es fuerte en el juego aéreo? ¿Es más débil? ¿Qué características tiene? ¿Va bien en el ataque? ¿Es buen centrador? Por ejemplo, si es buen centrador, intentemos que en situaciones de ataque se ponga en condiciones de centrar. Quizás si no es buen centrador, pero maneja muy bien la pelota, intentemos que en situaciones de ataque nos aporte ese buen manejo de la pelota en otras zonas de la cancha. Más allá de la posición, que el jugador expanda su nivel de impacto en el equipo y en el juego, pero a través de sus características, no estandarizarlos a todos como que los laterales derechos tienen que hacer esto, los mediocampistas tienen que hacer esto. Tienen que hacer lo mejor que puedan a través de sus características. Y si el entrenamiento es abierto, podrán aparecer cosas. Si es cerrado, va a aparecer lo que nosotros ya pensamos que podía aparecer y por eso diseñamos el entrenamiento. Gracias, Francisco. Hay varias preguntas relacionadas a la preparación física. ¿Qué porcentaje del entrenamiento se lo dedican a la preparación física, ya sea con pelota o sin la misma? Bueno, en cuanto a la sesión de entrenamiento, a lo que se llama la sesión cuando entran a la cancha, preparación física, 0 sería. 0. Lo que pasa es que cuando hacemos un 11 contra 11 y estamos trabajando cómo presionar al rival, estamos trabajando la preparación física. Estamos preparando el equipo en todo sentido. Cuando hacemos un esfuerzo colectivo en los 11 jugadores que vamos a presionar hacia allá y hacemos el tipo de movimiento que queremos hacer entre todos, ellos se están preparando tácticamente, físicamente, emocionalmente para esa situación. No se puede discernir, pero entiendo que van a situaciones más analíticas, digamos. Nosotros tenemos, como dije, un departamento de alto rendimiento y hay unos datos que ellos utilizan como parámetros que los jugadores tienen que cumplir en la semana. Entonces, por ejemplo, hay sesiones de entrenamiento que están diseñadas para que los jugadores alcancen cierta cantidad de metros y ciertas intensidades, y si a ciertos jugadores no las alcanzan en el entrenamiento, en el entrenamiento específico de juego, cuando termina la sesión, las hacen aparte, pero las hacen los que los datos dijeron que la tienen que hacer. No es algo preestablecido para todo. Y después se pone mucho énfasis en la alimentación. En la alimentación, el club tiene mucha formación al respecto y está muy bien preparado en ese sentido, y en la prevención de lesiones. Tiene un departamento, como dije, de alto rendimiento muy capacitado, hay kinesiólogo de primer nivel, entonces se ataca a la globalidad del jugador. Excelente, Francisco. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas para liberarte. Vamos con una de Brian Márquez, que dice que en alguna entrevista te escuchó decir que crees que Nagelsmann es el entrenador del futuro.
Y consulta si tomaste alguna referencia sobre él y si lo hiciste, ¿cuáles? Sí. Bueno, estudiamos o intentamos aprender de los equipos que ha dirigido. Creo que un poco lo que hablábamos recién de las posiciones. Los jugadores en los equipos de él, es difícil encasillarlo. ¿En qué posición juega Dani Olmo? ¿En qué posición jugaba Dani Olmo en el Leipzig? Más que en qué posición era con sus características. Con sus características iba aportando al equipo las mismas cosas, quizás de distinta manera, pero no es que si juega en banda aporta una cosa o juega en el medio aporta otra. Aporta lo mismo, lo que va cambiando es la manera de aportarlo. Y me parece que él llevó eso a la máxima expresión, de tener una organización más defensiva a la hora de atacar otras situaciones, y cómo los jugadores van, por lo menos la impresión que me daba desde afuera, es que van gestionando esas distintas zonas de la cancha con naturalidad, quizá para defender un poco más cerrado por determinadas situaciones, para atacar un poquito más abierto. En el fondo es entender, más allá de la posición, qué intento hacer como equipo y cómo yo como jugador o cómo el jugador le aporta al equipo, a esa organización. ¿Qué intentamos hacer como equipo? Le intentamos robar bien arriba. Bien, yo como jugador, ¿cómo ayudo a eso? Si soy central o si soy de línea más retrasada, si soy mediocampista o de línea más intermedia, o si soy primera línea de presión. Creo que Nagelsmann, por lo menos lo que vi en el Leipzig, es que eso era muy variado y el equipo quizá cambiaba de estructura durante los partidos, cambiaba la estructura de un partido a otro, pero la intención era siempre la misma. Y no, particularmente, si es que sacamos algo puntual, la verdad que no hay algo que diga, esto lo sacamos de ahí. Gracias, Francisco. Vamos con las últimas dos. Se las vamos a dar a Luis Castillo y a Marcelo Muñoz. Están levantando la mano. Vamos con Luis primero. ¿Aló? Ahora sí, Sí, ya, perfecto. bueno. Bueno, ¿qué tal, Francisco? De nuevo, se me ocurrió una pregunta. ¿Cómo es en el club donde tú estás? ¿Cómo es que han trabajado o han hecho de lo que nosotros estamos sufriendo todo el mundo sobre la pandemia? ¿Cómo es que ustedes día a día hacen para enseñarles al club o al club a los jugadores de que, bueno, está pasando en realidad, pero hay que seguir adelante, hay que seguir adelante? No sé si donde tú estás trabajando ya volvió el público en la competición, no sé si eso afecta a muchos jugadores. ¿Qué hacen ustedes como para decirles que, bueno, esto es lo que está ahorita, pero hay que seguir trabajando? Bueno, creo que la pandemia nos ha atravesado a todos de forma muy potente, imagino que a todos de manera distinta, pero es algo que está muy presente en el día a día porque es algo que seguimos viviendo. Uh-huh. Yo la pandemia la comencé a vivir estando en Audax y vivimos todo ese proceso de entrenar vía Zoom, y la verdad fue muy duro, fue muy duro por no tener un rumbo, por no saber cuándo volvíamos a entrenar, cuándo volvía la competencia. Y a los jugadores les afectó como no podía ser de otra manera. A nosotros mismos también nos afectó como cuerpo técnico. Tratamos de utilizar el tiempo, aprovechar, y lo aprovechamos creo que muy bien, pero de la misma manera te desestabiliza en un momento. Ahora en Unión La Calera es un proceso quizás distinto porque ya estamos, espero yo, en la fase final de esto, que esperamos que en algún momento se termine. Parece que no va a terminar nunca, pero yo confío en que sí. Acá en nuestro fin de semana va a ser nuestro primer partido con público, así que Qué bueno. estamos muy contentos y bueno, de a poquito se van dando pasos hacia adelante y estamos en esa fase final. Por eso intentamos que no está presente la situación de la pandemia, pero no tanto como lo era el año pasado. Sí, bueno, primero todo salga bien y que nada sea positivo, ¿eh? Ojalá. Gracias, Luis. Bueno, Marcelo Muñoz, te vamos a habilitar. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto de saludarte. Felicitaciones por la gran campaña que llevas con Calera. Voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué importancia tiene el psicólogo deportivo o el coaching deportivo específicamente en los equipos? Y lo segundo, ¿por qué nos cuesta tanto anivelarnos a nivel internacional, ya sea en las Copas Sudamericanas
o en la Copa Libertadores al fútbol chileno, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marcelo. Bueno, psicólogo deportivo para mí es muy importante. La experiencia de coach no la tuve en divisiones menores hace bastante y fue hace mucho tiempo. Pero sí, psicólogo deportivo tenemos acá en Unión La Calera. Trabajé en el periodo anterior y en este. Es muy importante para mí en el trabajo individual con todos los integrantes del cuerpo técnico, individual con todos los integrantes del plantel de jugadores, colectivo con todo el cuerpo técnico y colectivo con todo el grupo de jugadores. Es muy importante, hay muchas herramientas que el psicólogo tiene y nosotros, por lo menos yo como entrenador no las tengo y él me ayuda, me da soporte. Nosotros hemos desarrollado con el psicólogo el concepto de lo psicotáctico. Nosotros hablamos, hay situaciones que no son psicológicas, puramente psicológicas, y no son puramente tácticas. Son psicotácticas, le llamamos nosotros. Entonces, ese componente psicotáctico es muy importante para mí en el juego. Hay situaciones de juego que tienen un componente emocional muy fuerte y está muy presente, y eso se tiene que trabajar. Y muchas veces el entrenamiento lo llevamos todo a lo racional, a la pizarra, a los movimientos, a los conceptos, y olvidamos que el juego tiene emoción. Y a veces estás perdiendo 2-0 y bueno, tenés que remontar, o vas ganando 2-0 y tenés que ver qué hacer con esa ventaja. Y generalmente los entrenamientos, y lo digo por experiencia propia, que es algo que estoy intentando cambiar, tienden a ser muy de planos emocionalmente. No hay picos de emoción, de estamos arriba, estamos abajo, cómo gestionamos. Entonces es lo mismo que hablamos de la parte condicional o de la parte táctica. Si yo no entreno al equipo emocionalmente en la semana, ¿cómo voy a pretender que después en el partido resuelva esa situación? Entonces el psicólogo, muy importante para mí. Me ayuda mucho y trabajamos de forma muy cercana para que él nos aporte. Y con respecto a la competencia internacional, no sé, la verdad. Creo que se sacan muchas conclusiones también muy generales. En el caso nuestro, con Unión La Calera, competimos 2 llaves contra equipos brasileños, eliminamos al primero y el segundo, que fue Mineiro, quedamos fuera por penales. Al año siguiente, con Audax, nos tocó jugar contra Cusco y lo eliminamos y quedamos fuera con Bolívar. Intentamos, cuando nos tocó competir a nosotros internacionalmente, intentamos pasar la llave que nos van tocando y no pensar tanto en por qué no o qué problemas tenemos, sino enfocarse en lo que sí, no en lo que no. Después ya un análisis más general del fútbol chileno, no lo sé, la verdad, no lo sé, tampoco me detuve a pensarlo. Bueno, Francisco, de esta forma, con la última pregunta, llegamos al final. De mi parte y en nombre de todos los que hacemos la pizarra del ET, súper agradecidos. Creo que hoy hemos aprendido todos los que estuvimos presentes un poquito más de fútbol y bueno, les agradezco también a todos los que se han conectado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre veo la página, la verdad que son un aporte muy, muy bueno, se focalizan en el juego y siempre que puedo los leo y estoy pendiente de las cosas que ponen. Estamos ahora, bueno, estamos en plena competencia y a veces cuesta un poquito salir de ahí, pero bueno, intentamos darnos el espacio para conversar un rato y bueno, entre todos charlar un rato de fútbol. Así que felicitaciones por el proyecto y ojalá que sigan creciendo. Muchas gracias, Francisco. Es un honor que lo digas y bueno, éxitos en lo que se viene para ustedes allá también. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Chau, chau.